Hola, buenos días. Hoy vamos a dar comienzo a una serie de vídeos correspondientes a trabajos y información sobre electricidad. Como siempre, cuando hablamos de este tipo de vídeos, lo primero, la seguridad. Aquí estamos para divertirnos, para ahorrar un poco de dinero y en ningún caso para arriesgar con la seguridad personal o de nuestros amigos o de las instalaciones. Por consiguiente, siempre que andemos con electricidad tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo y cualquier manipulación que hagamos, primero cortamos el interruptor general que alimente al enchufe donde vamos a hacer los juegos o los vídeos, y después, cuando ya estemos seguros, volvemos a dar al interruptor. De esa manera no tendremos nunca ningún riesgo de seguridad. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Que es simplemente cómo podemos aprovechar las antiguas bombillas de 125 en la tensión habitual de las casas de 220 voltios. Hoy en día, que ya estamos en la iluminación del LED, ya casi todo es LED, casi hemos abandonado también las bombillas de bajo consumo, no por tecnología, sino por ahorro energético, y nos parece muy bien, pero seguimos teniendo en nuestras casas cantidad de bombillas de incandescencia e incluso bombillas antiguas de 125 que no sabemos qué hacer con ellas. Además de aprovechar estas bombillas, nos va a servir para tener una serie de conceptos muy elementales, pero muy fijaos, y que nos permitan seguir avanzando en los siguientes vídeos. Una bombilla de incandescencia tiene la maravilla de que es prácticamente una resistencia pura, y eso nos da mucha flexibilidad a la hora de asumir los conceptos básicos de la electricidad. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Pues simplemente jugar con las conexiones en serie y en paralelo. En todos los domicilios, todos los electrodomésticos están conectados en paralelo a la red. Es decir, que todos nuestros enchufes tienen tensión, normalmente 220 voltios en la actualidad. Estos 220 voltios se le conecta cualquier lavadora, cualquier cocina, etcétera, y esa conexión es en paralelo. Pero si nosotros, cuando tenemos la bombilla con sus dos cables, lo hemos puesto en colores, el marrón y el azul, en lugar de llevar sus dos cables al enchufe, conectamos el marrón de una bombilla al azul de la otra, y el azul sobrante de la primera bombilla y el marrón sobrante de la segunda bombilla lo llevamos a la red, lo que estamos haciendo es una conexión en serie de estas dos bombillas. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Pues que los 220 voltios que tenemos en el enchufe se tienen que dividir por dos. Es decir, le va a llegar a cada bombilla 110 voltios y 110 voltios. La suma 220, pero a cada bombilla 110. Es decir, aquellas antiguas bombillas de 125 les va a llegar un voltaje muy parecido, 110, y veréis cómo se encienden prácticamente con el alumbrado original y no se funden porque solo les llega 110 voltios a cada bombilla. Esa es la maravilla de haber hecho una conexión en serie y no en paralelo. Esto es lo que se hacía con las antiguas bombillas de Navidad, pero tiene una dificultad, y es que si se funde una bombilla, la otra también deja de lucir, porque la corriente eléctrica tiene que pasar por las dos bombillas. Si una se funde, la electricidad ya no fluye y la otra tampoco luce. Pero de esta manera aprovechamos todas esas bombillas y, sobre todo, entendemos cómo funciona la distribución del voltaje hacia cada consumidor. Vamos a encenderlas y veréis que el alumbrado es prácticamente el original y podemos estar aprovechando perfectamente las bombillas originales con este simple juego de serie y paralelo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al contrario. ¿Qué ocurre con dos bombillas de 220 si las conectamos también en paralelo? Ahora hemos preparado el caso contrario. Aquí tenemos unas bombillitas pequeñitas que las hemos sacado de unos displays de unos anuncios, es decir, que han estado funcionando. Son de 220. Esto es un caso real que a mí me ocurrió, que en una hornacina de iglesia la bombilla de 220 que alimentaba la hornacina se fundía muy habitualmente,
Y la única idea que a mí se me ocurrió para evitar eso fue: voy a colocar dos bombillas iguales de 220, pero las voy a conectar en paralelo, de tal manera que veréis que lucen muy poquito, pero de esta manera, si se fundía una bombilla cada mes, de esta manera durante años jamás se fundió este sistema, porque realmente lo que estamos haciendo es que el 220 voltios que tenemos en el enchufe, al conectar dos en paralelo, en serie, lo que estamos haciendo es que a cada bombilla le llega solo 110 voltios. 110 para una bombilla de 220 se ilumina un poquito, muy poquito, suficiente como para, en ese caso era iluminar una hornacina de una virgen, pero ante tan poca tensión, la durabilidad de este sistema fue eterno, cosa que antes estaban un poco desesperados por aquello que se les fundía por el calor, etcétera, muchísimo, prácticamente una vez al mes había que cambiar de bombilla. Este sistema, que ahora lo veremos, es en definitiva lo que teníamos antes también en las planchas de planchar ropa, cuando había posibilidades de 120 o de 220 voltios, cuando convivían en las casas las dos tensiones, que realmente lo que era es que dentro de la plancha había dos resistencias. Una plancha también es una resistencia pura. Había dos resistencias de 125 voltios, y que si las conectabas en paralelo podías alimentarlo a 220, y si las conectabas en serie lo podías alimentar a 125. Pues esto es exactamente lo mismo. Veréis cómo ilumina muy poquito, pero suficiente para ese uso que era en este caso la hornacina. Quedaros en los conceptos básicos. Tú tienes 220 voltios en el enchufe, y que en función de cómo conectes en serie o en paralelo, a cada consumidor le pueden llegar sus 220 voltios si lo conectas en paralelo, es decir, este rojo y este azul directamente al enchufe, o si conectas el rojo de un consumidor, el rojo de una bombilla, con el azul de la otra, y simplemente lo conectas, y el azul del primero y el rojo del segundo lo llevas al enchufe, por narices la tensión se divide entre dos, y a cada bombilla solo le llegan 110 voltios. 110 más 110, los 220 del enchufe. Bueno, espero que os haya servido para fijar los conceptos básicos y un poco de aprovechar cosas que tengamos por casa, y nos veremos en el próximo vídeo de Universo Berbikey.